Amén. Amén, mi hermana. Entonces ahí vamos a ir esperando a los que se vayan a ir conectando. Mientras tanto, vamos a ir pasando ya la clase. Vamos a iniciar primeramente con una oración. ¿Será que usted podría iniciar con la oración de la clase, hermana? Por favor. Hermana Herminia. Amén. Gracias, Señor amado, en esta noche pedirte siempre tu sabiduría, tu amor hacia nosotros, Señor Padre Celestial. En esta noche, Señor, pedirte que tú siempre estés guiándonos, Señor, para poder aprender más de tu palabra. Y también pedirte por todos los hermanos que están en este estudio, Señor, también puedan entrar y aprender más de ti. Gracias, Señor, en esta noche. Te pedimos tu guía, Señor. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. Amén. Entonces, bien, voy a compartir mi pantalla. Bien. La clase pasada nos habíamos quedado en el tema número 3, donde estuvimos hablando acerca de la justificación por fe y las obras, ¿no? Dentro de lo que es la soteriología. Habíamos hablado un poquito acerca de la justificación por fe, eh, en qué se basaba, ¿no? Vimos que se basaba en la enseñanza bíblica, donde la salvación es un regalo de Dios, vimos un poco de pasajes bíblicos, vimos cómo la justificación por fe subraya también lo que es la aceptación divina, ¿no? Que no se gana por méritos humanos, sino que es otorgado gratuitamente a aquellos que confían en la obra redentora de Cristo. Vimos también acerca del papel de las obras en la vida del creyente, donde estuvimos viendo que desde la fe salvadora, desde la perspectiva cristiana, se manifiesta en obras que son frutos, ¿no? Y que estos frutos vienen a ser como evidencia visible de la autenticidad de la fe. Ahora vamos a estar viendo un poco más de lo que es el tema número 3 con 2 puntos. Y luego de eso cerramos el 3 y vamos a entrar a lo que es el tema número 4, donde vamos a estar avanzando acerca de la seguridad de la salvación eh, en la teología, ¿no? Entonces, bien, vamos a empezar con el punto número 3 del tema 3. En esta parte vamos a estar hablando acerca de la tensión entre la fe y las obras. Esta tensión aparente, ¿no? Entre la justificación por fe y el énfasis en las obras en la vida del creyente ha sido objeto de debate teológico a lo largo de la historia. Entonces, desde la perspectiva cristiana evangélica, la resolución de esta tensión se encuentra en sí en lo que es entender que la fe y las obras son complementarias y no contradictorias, como muchas veces algunos dicen, ¿no? Que, que no se complementan, etc. Ahora, la justificación es un acto divino que no puede ser alcanzado por méritos humanos, que es como vimos la clase pasada, según el punto número 2. Ahora, mientras que las obras son una respuesta natural y necesaria de aquellos que han experimentado la gracia salvadora, ¿no? Y vamos a leer lo que es Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Si lo puede buscar en su Biblia y leerlo, hermana, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10.
Ahí cuando lo encuentre me avisa. Amén. Efesios 2:8 al 10, ¿no? Amén. Sí, Dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén. amén. Y hay una versión que es la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, se la voy a leer igual, que dice así. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Amén. Entonces vemos cómo en Efesios capítulo 2, verso 8 al 10, se subraya lo que es esta relación entre lo que es la fe y la obra y las obras al afirmar que somos salvos por gracia mediante la fe, ¿no? Y que fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Entonces, pese a que hay una tensión, eh, sí o sí vemos que estos no son contradictorios, son complementarios. Entonces, tanto la fe como las obras se complementan entre sí, no son que uno es aislado y el otro también, y que solo tengo que tener fe o solo tengo que tener obras. No, ambos sí o sí en la vida de un creyente, en la vida de un cristiano, se tienen que complementar. Y esto, como vimos en la clase pasada, la clase número 2, son la evidencia visible de la autenticidad de la fe, ¿no? Entonces, un cristiano que no tiene frutos, un cristiano que no tiene obras, significa que su fe no es del todo auténtica. Y es por eso que tocamos este punto de la tensión entre la fe y las obras. Y ahora vamos a tocar lo que es el punto número 4 del tema 3, donde vamos a hablar un poquito acerca de la gracia como fundamento de la justificación. Y es que desde la perspectiva cristiana, la justificación por fe resalta la primicia de la gracia divina como fundamento de la salvación. Y la gracia no solo inicia el proceso de justificación, sino que también lo sostiene y lo completa. Entonces, la doctrina de lo que es la justificación por fe está arraigada, ¿no?, en la enseñanza de Pablo en el libro de Romanos y en el libro de Gálatas. Y esto nos enfatiza que la aceptación del individuo delante de Dios no depende de su desempeño, sino de la obra finalizada de Cristo en la cruz. Entonces, nosotros somos salvos por gracia, no por nosotros mismos, para que nosotros no nos gloriemos. Es decir, nosotros no tenemos mérito alguno en decir, porque yo quise, estoy ahora sirviendo a Dios. Claro que hay también, ¿no? Sabemos que Dios es un Dios respetuoso, sabemos que Dios es un Dios que no es invasivo como tal si uno no lo quiere en su vida. Pero cuando Dios llama, llama realmente. Cuando Dios le dice a esta hermana, Herminia, yo te quiero sirviendo para mi obra, Dios de alguna forma se va a dar modo para atraer su corazón. Entonces, pero sin embargo, en el momento en que usted agarra y le dice, Señor, sí, te quiero en mi vida, te reconozco como mi Señor, te reconozco como mi Salvador, esta gracia eh, viene a ser un regalo otorgado. ¿Por medio de qué? De la justificación que fue dada en la obra de Cristo en la cruz. Entonces, usted fue justificada por Cristo cuando murió. Y cuando Cristo murió y usted le dijo que sí,
a esa muerte en la cruz, a esa salvación, entonces la salvación se le es otorgada por gracia. Por eso muchos decimos, doy de gracia lo que un día recibí de gracia. Significa que regalamos lo que un día Dios nos regala a nosotros, porque no es mérito humano, no se le puede otorgar a ningún mérito humano, ni siquiera a Martín Lutero, que hizo la Reforma Protestante, ni siquiera a Juan Calvino, que tiene también su doctrina calvinista, ni siquiera a Arminio, que tiene su doctrina arminianista, ni siquiera a Juan Wesley, que tiene su doctrina wesleyana. Entonces, ninguna de las doctrinas, ni la pentecostal, ni ninguna, es como tal, nosotros no le podemos otorgar como tal un mérito humano o un mérito de que, uy, sí, por esta doctrina o por esta persona que hizo esta doctrina, hoy soy salvo, ¿no? Entonces, la misma Biblia nos dice, según Efesios capítulo 2, verso 9, decía, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Entonces, aquí entendemos, o la Biblia nos es clara diciéndonos que no podemos jactarnos de algo así, porque viene directamente de Dios, viene directamente del corazón de Dios. Ahora, en conclusión, lo que es el tema número 3, en cuanto a lo que es la soteriología, sostiene que la justificación por fe y las obras no son elementos como tal opuestos, sino que están estos interconectados en el proceso de salvación. Y la fe es como ese medio para que nosotros podamos recibir la gracia justificadora de Dios. Ahora, mientras que las obras son evidencia visible de una fe viva y transformadora, en última instancia, también la soteriología recalca la centralidad de la gracia divina como el cimiento de la justificación y también proporcionándonos a nosotros los creyentes una perspectiva equilibrada que celebra la gracia sin minimizar la importancia de una vida de obediencia y servicio. Entonces, de esto era lo que teníamos que hablar el día de hoy. Teníamos que tocar este tema que es de suma importancia. ¿Por qué? Porque la justificación, o más bien la fe sin obras, es muerta. La misma Biblia nos lo ha dicho, lo hemos visto en los versículos anteriores, la clase pasada. Y hoy, viendo Efesios capítulo 2, verso 8 al 10, vemos como la base bíblica de todo esto que le acabo de explicar, tanto de lo que es la tensión entre la fe y las obras, como la gracia como fundamento de la justificación. Entonces, ahora vamos a entrar a lo que es el tema número 4. Denme un momento y tomo un poquito de agüita y continuamos. Amén. A ver, sí. Bien, en el tema número 4 vamos a hablar un poco más ya acerca de lo que es la seguridad de la salvación en la teología, ¿no? Y esta seguridad de la salvación ya es un tema de profundo significado en lo que es la soteriología. Recordemos que la soteriología es el estudio de la salvación, ¿no? Solamente que él es una rama de la teología, a la cual se le denomina soteriología, que viene del griego soteria, y soteria significa salvación, y logos, que significa estudio. Entonces no nos olvidemos eso. Ahora, en sí, esta seguridad de la salvación, siendo un tema profundo en el significado de la soteriología, nos aborda la cuestión crucial de la firmeza y certeza de la salvación de aquellos que han confiado en Jesucristo. Y este análisis se va a sumergir en la teología cristiana de la seguridad de la salvación. Vamos a ir explorando sus fundamentos bíblicos, sus implicaciones prácticas y las preocupaciones teológicas
y también pastorales asociadas con esta doctrina, porque en sí la soteriología viene a ser una doctrina. Pero no estamos ahorita hablando de denominaciones, porque la soteriología tiene un estudio diferente. Por ejemplo, si usted tiene una doctrina calvinista, entonces la soteriología para usted va a ser diferente a la teología de soteriología que sostienen los arminianistas, o inclusive la soteriología que manejan lo que son los wesleyanos, ¿no? En todas estas ramas, ellos tienen como su reformador, por así decirlo, donde ellos también tienen una teología propia, y esta teología es la que ellos enseñan en sus doctrinas. Pero estoy tratando, como teóloga, de ser lo más neutra posible para aquí no cambiarle de opinión, ¿no? Sino que usted pueda ver cómo es que la Biblia nos muestra la salvación. Ahora, vamos a ver un poquito del fundamento bíblico de la seguridad de la salvación. Y es que desde la perspectiva cristiana, la seguridad de la salvación encuentra su fundamento en las promesas claras de las Escrituras. Pasajes como Juan capítulo 10, verso 27 al 29. Y aquí le voy a pedir, por favor, hermana, que pueda leerlo. Juan capítulo 10, versículo 27 al 29. Juan capítulo 10, versículo 27 al 29. Amén. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Amén. Entonces, este versículo, pasajes como Juan, es donde Jesús asegura que sus ovejas tienen vida eterna, ¿no? Y que nadie las va a arrebatar de su mano. Y también, si puede ir buscando Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39. Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39. Amén. Cuando lo tenga, lo lee. Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39. Amén. 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los potestades, ni lo presente, ni lo por venir. Amén. Amén. ¿Y el 39 igual lo leyó? 39. Pero- Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Déjame un momento, voy a ver allá para anotarlo al hermano que entró ahorita.
Y amén. Entonces, vuelvo y repito, ¿no? En otra versión también, para que pueda como entenderlo un poquito mejor. Dice así: y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores, ni hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39, tanto en Reina Valera como en la versión NTV, nos destaca que nada, ¿no? Nada. Y es aquí como ponerlo a veces hasta en mayúscula, ¿no? Nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo. Y son ejemplos en bases bíblicas para la seguridad de la salvación. Es decir, que nosotros en Cristo, por el amor de Dios, tenemos esa seguridad de que podemos ser salvos por medio de Jesucristo. Ahora, esta enseñanza resalta que la seguridad no se basa en el esfuerzo humano, sino en la fidelidad y el poder de Dios para preservar a aquellos que han sido redimidos por la obra de Cristo. Entonces, la salvación no es por mérito de nosotros. Si nosotros hoy la tenemos, si nosotros hoy la poseemos, no es porque así me plació a mí, o así le plació quizás al hermano Teléforo, o así le plació a la hermana Herminia. No es por eso, es porque le plació a Dios. Entonces, y nosotros prácticamente no somos nada, pues no para cuestionar a Dios. Dios hace todo perfecto. Nosotros estuvimos en sus planes y por eso es que hemos recibido esta salvación tan preciada, pero también nos resalta que al no basarse en el esfuerzo humano, se basa así en lo que es la fidelidad y el poder de Dios, ¿no? Para preservar a aquellos que han sido redimidos por la obra de Cristo. Entonces, sabemos que nosotros como seres humanos, Cristo vino y murió por nosotros, por todos, sin excepción. Y aquellos que le dijimos a Jesús, sí, hemos sido también redimidos, ¿no? Por la obra de Cristo. Ahora, vamos a ver un poquito más y en este tema vamos a ver solamente 4 puntos. Ya estamos viendo lo que es el fundamento bíblico, lo acabamos de ver. Vamos a ver también lo que es la perspectiva cristiana o evangélica de la perseverancia de los santos. Vamos a ver las implicaciones prácticas de la seguridad de la salvación y algunos desafíos teológicos y pastorales. Entonces, bien, vamos primero con la perspectiva evangélica en la perseverancia de los santos. La seguridad de la salvación está vinculada a la doctrina, ¿no? A la doctrina cristiana de la perseverancia de los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Será que los santos son los demonios? ¿O somos nosotros? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quiénes ¿Cómo serán era los la santos? pregunta, hermana? No la ¿Quiénes son atendí. los santos? ¿Quiénes son los santos? Nosotros, los ángeles, los demonios, los santos de donde Dios habla en la Biblia, en su palabra. En este caso, según la palabra dice, los salvos seríamos nosotros por gracia de él, de, del Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermana. Entonces, la perseverancia de los santos, ¿no? Los santos son aquellos
que perseveren hasta el fin, o van a ser aquellos que perseveren hasta el fin. Aún nosotros somos considerados, ¿no? Como aquellos santos de los que la Biblia nos habla. Entonces, y nos dice esta seguridad de salvación que sostiene que aquellos genuinamente salvos van a permanecer en la fe hasta el final. ¿Por qué? Porque su corazón, su convicción, todo está netamente ligado a Dios, no en un ser humano. Y está ligado netamente al corazón de Dios, no en sus circunstancias externas. Entonces, de esta forma, hablamos de lo que es la seguridad de la salvación, ¿no? Donde estamos hablando de esa perseverancia que nosotros tenemos que tener como los santos. Y que de alguna forma, por medio de esta perseverancia, sostengamos genuinamente nuestra fe hasta el final, para que sea Dios llevándonos con Él, ¿no? Y podamos ser parte de esos cuerpos glorificados de los que la Biblia nos habla. Entonces, vamos buscando en sus Biblias Filipenses capítulo 1, versículo 6. Hermano teléfono, ¿será que puede buscar en su Biblia Filipenses capítulo 1, verso 6 y leerlo? Buenas noches, hermana. Amén, hermana. Buenas noches. Dice, estando perseverando de estos, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perseverancia hasta el día de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, el versículo que acaba de leer el hermano teléfono nos subraya como tal la confianza de que Dios completará la buena obra que ha comenzado en nosotros los creyentes. Y desde la perspectiva cristiana, la perseverancia no se basa en la firmeza humana, sino en la garantía divina de la obra redentora y transformadora del Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces, aún con todo esto, aún que nosotros podamos permanecer y seamos perseverantes, este mérito ni siquiera aún en esa situación se nos es dado a nosotros, sino que es la garantía divina de la obra redentora y transformadora del Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces ni siquiera ahí nos podemos gloriar de nosotros mismos. Ni siquiera en esa situación podemos decir, porque yo perseveré hasta el fin, porque yo lo hice, porque yo, ¿no? Muchas veces tenemos tan alimentado ese yo que no dejamos espacio al actuar del Espíritu Santo, que no dejamos espacio al actuar de la obra de Dios. Entonces, y este punto nos habla justamente sobre esto, que pese a que los santos sean perseverantes, pese a que los santos permanezcan hasta el final, ni siquiera así es mérito nuestro. Supongamos que el hermano teléfono se esfuerza toda su vida, ¿no? Supongamos que desde sus 7, 8 años se esfuerza toda su vida y él ha peleado la buena batalla y él ha perseverado y él ha luchado por su salvación y él ha permanecido en la fe por su salvación y con todo siempre ha estado ahí firme delante de Dios y todo, pero al final el mérito no es de él, aunque él haya tomado toda la pequeña vida que Dios nos presta en esta tierra, ¿no? Por mucho que Dios nos haya prestado esta vida y en toda nuestra vida hayamos decidido servirle a Él, ni aún así podemos decir que ese mérito de haber sido salvos nos pertenece, porque es por gracia y no es por obra para que nadie se gloríe. Y no nos pertenece a nosotros esa gloria y nunca nos va a pertenecer,
Y aunque usted crea que usted lo ha hecho o lo ha logrado, ni aún así ese mérito se lo lleva, sino que viene a ser esa garantía de la obra redentora y transformadora del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo moldeó su vida, su carácter, Él puso el querer, Él puso el hacer en su corazón, en su mente, porque usted dejó que el Espíritu Santo regenerara esa mente, como hablábamos en el tema número 1, ¿no? Usted permitió que el Espíritu Santo regenere su mente, regenere su corazón. Y en el momento que usted le dijo que sí a Dios, usted dejó de pertenecerse a sí mismo. Usted dejó de decir yo soy mío o yo soy mía. En el momento que usted le dijo sí a Jesucristo, usted pasó a ser de Dios. Y si somos de Dios y Dios controla ahora nuestra mente, nuestra vida, nuestro corazón, entonces es el Espíritu Santo quien comienza a hacer ese querer, ese hacer, ese querer de decir, hoy quiero regalarle, por ejemplo, 2 kilos de arroz a una hermana. O hoy voy a hacer, no sé, por ejemplo, empanadas y voy a ir a regalarla a la calle a los niños pobres. Ni aún con todo eso, el mérito es suyo. ¿Por qué? Porque quien le puso ese querer como ese hacer es Dios. Y aunque usted haya hecho esa obra, su salvación no es por las obras, simplemente es un fruto del Espíritu Santo. Y eso es algo que tenemos que entender porque muchas veces tratamos de robarle la gloria a Dios, aún en pequeñas cosas, que no debería suceder. Entonces tengamos mucho cuidado con querer quitarle la gloria a Dios y gloriarnos a nosotros mismos. Y lo digo porque en todos estos 12 años de cristiana, he visto cómo gente que les robó la gloria a Dios, quizás en algún momento diciendo, por mérito, porque yo hice esto, cuando la gente viene, lo aplaude y le dice, uy, sos esto, que qué bonito predicás, que qué bonito haces esto, que, o sea, y la persona dice, sí, ¿no? Como que se agarra toda la gloria. Y en ese momento ya es como que uno firma su carta de su caída, ¿no? Y lo he visto, mire, por años. Entonces, tengamos mucho cuidado cuando nos gloriamos de algo o de una obra que no nos pertenece. Nosotros somos la obra de Cristo. Nosotros somos la obra de Dios. Y el hecho de que nosotros tengamos fruto es justamente por la obra redentora. Entonces, el hecho de que usted sea transformado, el hecho de que usted tenga frutos, es una obra transformadora del Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces, ni así usted se puede llevar ese mérito. Así que en el momento que usted, por ejemplo, va, predica y alguien viene y se le acerca y le dice, qué buen mensaje, hermano. Usted con su boca diga, gloria a Dios, glorifique a Dios. ¿Por qué? Porque no fue usted, no fue palabra suya, fue palabra de Dios. Ni la palabra siquiera le pertenece a usted. Esa palabra que usted predica le pertenece a aquel que lo creó a usted. Y muchas veces nos creemos superiores a Dios. Muchas veces decimos, no, es que por mí, y porque yo quise hacer esto, y porque, ay, sí, yo soy buenísimo predicando, o yo soy buenísimo haciendo mensajes y bosquejos, o evangelizando, o haciendo obras de caridad. Y muchas veces nos agarramos de eso y luego después nos preguntamos, pero Dios, ¿por qué me pasó esto? Y a veces es Dios diciéndonos a nosotros porque te robaste esa gloria que no te pertenecía. Entonces, tengamos cuidado, ¿no? Si bien tenemos esa seguridad de salvación, pero esa seguridad de salvación no nos da el derecho a nosotros de decir, porque yo perseveré hasta el fin es que soy salvo, sino que fue una garantía por la obra redentora y transformadora del Espíritu Santo. Y ahora vamos a ir viendo lo que es el punto número 3.
hablando acerca de lo que son las implicaciones prácticas de la seguridad de salvación. Denme un momento. Vamos a ver quién se conectó ya para anotarlo. Mm, a ver. Entonces, vamos a ir ahora con lo que son las implicaciones prácticas de la seguridad de la salvación. Y esta seguridad de la salvación tiene profundas implicaciones prácticas, ¿no? En nuestra vida como creyentes. En lugar de vivir en lo que es la incertidumbre, en lugar de vivir con el temor constante de perder la salvación, nosotros confiamos en la promesa inmutable de Dios. Y esta seguridad nos proporciona un fundamento sólido para la adoración, para la paz interior y también la motivación para la obediencia y el servicio a Dios. Además, al eliminar lo que es la ansiedad sobre la propia salvación, la seguridad permite al creyente vivir una vida centrada en el gozo de su relación con Dios. Entonces, nosotros tenemos estas implicaciones prácticas, ¿no? Donde ya no vivimos con esa incertidumbre o ese temor de que, ay, no sé, por ejemplo, a ver, déjenles busco un ejemplo. Eh, hoy tropecé, ¿no? En mi vida de creyente, ya perdí mi salvación. La obra redentora de Jesucristo nos da esa posibilidad de poder volver nuevamente, pedir perdón y continuar, ¿no? Muchas veces decía un hermano, la vida del creyente es como ir al gimnasio, decía, ¿no? Te cansas, entonces descansas un poco, tomas agua y te levantas de nuevo. Pero no es una opción quedarte estancado y continúas, porque tienes que tener disciplina, porque sabes que es por tu bien, porque sabes que tiene resultados, ¿no? Entonces, pero nosotros incluso podemos verlo más allá de solo el gimnasio, ¿no? Como un ejemplo. ¿Por qué? Porque muchas veces la vida del creyente es muy cansadora, a veces es muy cargosa, en especial de los que son ministros, pastores, líderes. Es muy cargoso tener que lidiar con tantas personas. Y lo digo porque me acuerdo que el año pasado, el anteaño pasado, en mi iglesia, eh, por pura gracia y gloria de Dios, me dieron el cargo de ser líder de jóvenes, ¿no? Y adivinen a cuántos jóvenes pusieron a mi cargo. Pusieron como a 400 jóvenes. Entonces, imagínense cómo estaba yo en ese tiempo, ¿no? Yo sentía que me iba a volver loca. Sentía que me iba a volver loca de tantos jóvenes a mi cargo. Yo decía, Dios, ya, o sea, ya no aguanto, ya iba 7 meses y yo estaba como, Dios, ya no aguanto, ¿no? La presión es demasiada. O sea, y aún a veces con una persona, con la ovejita que ahí el Señor, la ovejita negra que el Señor a veces ahí nos pone para que nosotros la evangelicemos. Hasta esa ovejita a veces suele ser un dolor de cabeza, ¿no? Y tenemos todo el tiempo como esa carga, pero aún que nosotros quizás en algún momento caigamos, no, ya no vivimos en esa incertidumbre o temor constante, ¿no? De que ya apenas hice esto, ya me muero. Por ejemplo, el pueblo de Israel cuando mandaban a los sacerdotes a entrar al templo, ¿no? Con una cuerda, por si acaso se morían por estar en pecado. Ellos sí vivían en esa incertidumbre, ellos sí vivían en ese temor constante. Entonces, sabían que no podían estar con lo más santo.
Y qué privilegio es que hoy no necesitemos de ese templo para poder llegar a la presencia de Dios. Qué privilegio es que hoy no tengamos que atarnos una cuerda para salir muertos por nuestros pecados, ¿no? Porque somos tan imperfectos y más en este tiempo, a veces todos los días cometemos a veces errores y nos cuesta estar firmes, pero seguimos perseverando, no por nuestra gloria, sino por la gracia de Dios. Pero ya no vivimos en esa incertidumbre de que si hoy, por ejemplo, miento, voy a caer muerta. Y obviamente me voy derechito para el infierno. ¿Por qué? Porque no se me fue la salvación por ese pecado, ¿no? Y obviamente hay sus casos también, que casos evidentes donde pues lastimosamente perdemos esa salvación tan preciada, pero ya no vivimos en esa incertidumbre constante, ¿no? Como quizás en el tiempo antiguo se vivía, en el Antiguo Testamento lo vivían. Entonces nosotros tenemos esa seguridad, podemos nosotros vivir en paz. Esa seguridad y esa no incertidumbre es lo que nos deja ese fundamento para que hoy nosotros podamos adorar a Dios, para que nosotros tengamos esa motivación de todos los días buscarle, porque sabemos que es una salvación que si cometemos un error, bueno, nos levantamos, pedimos perdón y seguimos en pie de lucha, ¿no? Entonces nos elimina como esa ansiedad. Yo me imagino al pueblo de Israel, qué ansiedad habrán tenido, ¿no? Yo creo que inclusive los sacerdotes tal vez eran hasta calvos de tanta ansiedad, de tanto estrés, de no poder pecar ni con el pensamiento ni nada, porque apenas entraban a la presencia de Dios, caían. Imagínense esa santidad con la que tenían que vivir los sacerdotes. Era constante. Tenían que vivir purificándose. Entonces, es algo que hoy nosotros no hacemos. Vamos directo por medio del Espíritu Santo, ¿no? A Jesucristo, llegamos por medio de Jesucristo más bien al Padre. Tenemos esa brecha abierta de ir al Padre cuando querramos, y qué privilegio. ¿Por qué? Por la obra redentora de Cristo en la cruz. Entonces, y ahora vamos a hablar un poquito de lo que son los desafíos teológicos y pastorales. Y es que a pesar de la seguridad de la salvación, la teología cristiana o evangélica nos aborda los desafíos teológicos pastorales relacionados, es decir, la tensión entre la seguridad de la salvación y la responsabilidad del creyente en la santificación a menudo da lugar a preguntas sobre la aparente contradicción, ¿no?, entre lo que es la seguridad y el llamado a la fidelidad. Entonces, los pastores cristianos, conscientes de esta tensión, han buscado equilibrar la confianza de las promesas divinas con la exhortación a una vida piadosa y comprometida. Entonces, estas son unos desafíos teológicos, son desafíos pastorales, y cómo han buscado la solución, ¿no? Y la mayoría de los pastores cristianos que están conscientes de esta tensión han buscado eso justamente, equilibrar esa confianza en las promesas divinas, ¿no? Exhortando a los hermanos que tengan una vida piadosa, exhortando a los hermanos que vivan una vida comprometida a la obra del Señor. Entonces, en conclusión, la seguridad de la salvación desde la perspectiva cristiana no solo proporciona consuelo y certeza al creyente, sino que también impacta profundamente su vida diaria y su servicio a Dios. Y esta doctrina, estamos hablando de la doctrina de la soteriología, está arraigada, ¿no?, en las Escrituras, y afirma la fidelidad de Dios para preservar a aquellos que ha redimido. Al mismo tiempo, la teología
reconoce y aborda los desafíos teológicos y pastorales asociados con esta doctrina, fomentando así un equilibrio saludable entre la confianza a Dios y la responsabilidad en la vida cristiana. Entonces, nosotros como creyentes tenemos esa responsabilidad que nos ha sido encomendada en la Biblia, ¿no? También esta responsabilidad abarca muchas cosas. Abarca el que seamos perseverantes, abarca el que seamos constantes, abarca el que cuidemos esa salvación tan preciada que se nos es dada. Entonces, pero sabiendo siempre que no es por nosotros, o sea, no es para que nosotros nos gloriemos, no es por mérito de nosotros y nunca lo va a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos los que morimos en la cruz. El que murió en la cruz del Calvario fue Jesucristo. Por ende, a Él y solo a Él, por los siglos de los siglos, siempre le va a permanecer la gloria. Entonces, y usted no se moleste con Dios por eso, ¿no? O sea, prácticamente nosotros no somos nadie para molestarnos con un ser tan superior como lo es Dios. Es decir, estamos hablando con el creador del mundo, del universo, de su vida, de mi vida, de la vida de cada una de las personas, animales, todo lo que se mueve en esta tierra. Entonces, y a veces, muchas veces tenemos ese descaro, digo yo, de ir a la presencia de Dios y quejarnos, ¿no? Quejarnos y cuestionarlo, que por qué esto, Dios, y aún así, con todo eso, Dios sigue siendo fiel a nuestra vida. Entonces, como les decía, tengamos mucho cuidado de gloriarnos de las cosas que le pertenecen a Dios. Recordemos que empezando por nosotros, nosotros no nos pertenecemos a nosotros, le pertenecemos directamente a Dios. Y al pertenecerle a Dios, significa que nosotros pasamos a segundo plano, ¿no? Todo lo que queremos hacer, todo lo que hacemos, todo lo que queremos, viene por parte del Espíritu Santo. Entonces, toda la gloria y toda la honra siempre va a ser para el Rey de Reyes y Señor de Señores, al cual nosotros le servimos por amor a lo que Él hizo, por amor a Él. Y nunca desmerezcamos eso, porque lo que Él hizo por nosotros es mayor de lo que nosotros pudiésemos hacer en toda nuestra vida. Entonces, vamos a terminar con esto la clase del día de hoy y vamos a terminarlo con una oración. En esta ocasión voy a orar yo primero y cierra la clase hermano Rubén. Amén. Hermano Rubén. Amén, amén, sí, estoy escuchando. Ya, amén, hermano. Entonces, oro yo y luego sigue usted. Amén. 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 Oremos. Señor amado, delante de tu presencia, Señor, venimos agradeciéndote, Padre, porque palabra tuya, Señor, se nos ha sido dada, porque, Señor, grande es tu amor y grande es tu misericordia para con nosotros pecadores, Señor, en que, Señor, siendo Cristo, Padre, tu Hijo amado, siendo Cristo, Señor, tu único Hijo, Señor, pese a eso, tú lo mandaste, Señor, para que Él pudiese morir en la cruz del Calvario por nosotros, aunque no lo merecíamos, Señor. Y a través de eso nos otorgaste salvación, Padre. Salvación que hoy en día, Señor, podemos gozar con tranquilidad. Salvación que hoy en día, Señor, en la cual podemos tener paz, seguridad, Señor, no vivir en incertidumbre como quizás tu pueblo Israel lo vivió, Señor. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y te decimos, Señor, 3 veces santo eres tú, Señor. Santo, santo, santo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad de poder seguir aprendiendo tu palabra, Señor. Cada día es para nosotros, Señor,
tu palabra, el alimento, Señor, el poder seguir creciendo, conociéndote más a ti, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por esta palabra, Señor, que cada día, Señor, seguimos aún aprendiendo, Señor. Bendigas nuestras vidas, bendiga, Señor, a cada uno de los estudiantes, Señor, y todo sea para la honra, gloria tuya, Señor. Gracias por morir en la cruz por nuestras culpas, Señor, por nuestros pecados, Señor. Gracias por derramar tu sangre preciosa, Señor, por nuestras vidas, Señor. Gracias por darnos la vida eterna, Señor Jesús. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, amén. Muy bien, mis hermanos. Entonces, nos vemos el día de mañana. Quedan despedidos de la clase el día de hoy. Y mañana, si tienen preguntas, igual me las hacen. Si no tienen preguntas, entonces continuamos directamente con lo que vendría a ser ya el tema número 5, ¿no? En el tema número 5 vamos a estar viendo o entrando más bien a lo que es la introducción a la cristología y vamos a ir viendo tanto lo que es la cristología y vamos a ver el tema 5 que nos habla sobre la encarnación de Cristo, divinidad y humanidad en la cristología. Entonces no se falte, el día de mañana vamos a estar entrando ya a la unidad número 2 y bueno, que Dios los bendiga y que tengan una noche muy bendecida. Bendiciones. Amén. Buenas noches, buenas noches. Amén. Buenas noches, hermanos y hermanas. Buenas noches.